La entrevista es una de las herramientas más antiguas y utilizadas para obtener datos en los estudios cualitativos o cuantitativos relacionados con las percepciones de las personas. Es una técnica de gran utilidad en la investigación para recabar datos. Se define como una conversación que se propone un fin determinado distinto al simple hecho de conversar. Es un instrumento técnico que adopta la forma de un diálogo coloquial. Se caracteriza porque tiene como propósito obtener información en relación con un tema determinado. Se busca que la información recabada sea lo más precisa posible. Se pretende conseguir los significados que los informantes atribuyen a los temas en cuestión. Se argumenta que la entrevista es más eficaz que la encuesta porque obtienes más información, más completa y más profunda. Además, presenta la posibilidad de aclarar dudas durante el proceso, asegurando respuestas más útiles. El entrevistador debe mantener una actitud activa durante el desarrollo de la entrevista, en la que la interpretación sea continua con la finalidad de obtener una comprensión profunda del discurso del entrevistado. La entrevista es muy ventajosa principalmente en los estudios descriptivos y en las fases de exploración, así como para diseñar instrumentos de recolección de datos. Tenemos tres tipos de entrevistas clasificadas de acuerdo a su planeación. Entre estas está la estructurada. La entrevista estructurada, las preguntas se fijan de antemano con un determinado orden y contiene un conjunto de categorías u opciones para que el sujeto elija. Se aplica en forma rígida a todos los sujetos del estudio. Tiene la ventaja de la sistematización, la cual facilita la clasificación y análisis. Así también presenta una alta objetividad y confiabilidad. Su desventaja es la falta de flexibilidad que conlleva a la falta de adaptación del sujeto que se entrevista y una menor profundidad en el análisis. Tenemos la semiestructurada. Presenta un grado mayor de flexibilidad que las estructuradas, debido a que parten de preguntas planeadas que pueden ajustarse a los entrevistados. Su ventaja es la posibilidad de adaptarse a los sujetos con enormes posibilidades de motivar al interlocutor, aclarar términos, identificar ambigüedades y reducir formalismos. Y tenemos las no estructuradas. Son más informales, más flexibles y se planean de manera tal que puedan adaptarse a los sujetos y a las condiciones. Los sujetos tienen la libertad de ir más allá de las preguntas y pueden desviarse del plan original. Su desventaja es que pueden presentar lagunas de información que sean necesarias para la investigación. Considera que las entrevistas semiestructuradas son las que ofrecen un grado de flexibilidad aceptable, a la vez que mantienen la suficiente uniformidad para alcanzar interpretaciones acordes a los propósitos del estudio. Este tipo de entrevistas es la que ha dado mayor interés, ya que se asocia con la expectativa de que es más probable que los sujetos entrevistados expresen sus puntos de vista de manera relativamente abierta que en una entrevista estandarizada o en una encuesta. En la entrevista semiestructurada, durante la propia situación de entrevista, el entrevistador requiere tomar decisiones que implican alto grado de sensibilidad hacia el curso de la entrevista y al entrevistado, con una buena visión de lo que se ha dicho. Por ejemplo, ante una pregunta que ya se ha respondido tal vez de paso, se tendrá que decidir si se realiza de nuevo para obtener mayor profundidad o dejarla fuera. Otro reto es el manejo de un tiempo limitado y el interés por hacer todas las preguntas de la guía. Asimismo, el entrevistador debe estar alerta de su comportamiento no verbal y sus reacciones ante las respuestas para no intimidar o proporcionar o propiciar restricciones en los testimonios del entrevistado. Es importante resaltar que en la literatura se encuentra frecuentemente la entrevista denominada en profundidad no estructurada, en la que se trabaja con indicaciones de carácter genérico sobre lo que se busca y donde la propia dinámica de la entrevista es la que hace emerger los temas, y esto se utiliza demasiado en estudios exploratorios.
A la entrevista semiestructurada también se le conoce como una entrevista etnográfica y esta se puede definir como una conversación amistosa entre informante y entrevistador, convirtiéndose este último en un oidor, alguien que escucha con atención, no impone ni interpreta las respuestas, guiando el curso de la entrevista hacia los temas que a él le interesan. Su propósito es realizar un trabajo de campo para comprender la vida social y cultural de diversos grupos, a través de interpretaciones subjetivas para explicar la conducta de un grupo. Con base en la clasificación que hemos revisado de los tipos de entrevistas, sabemos que cada una tiene su peculiaridad. Sin embargo, en el momento de su desarrollo se presentan determinados momentos homogéneos. Estos determinados momentos homogéneos los podemos considerar como momentos o fases que se muestran en este diagrama. La primera fase es la fase de preparación. Es el momento previo a la entrevista, en el cual se planifican los aspectos organizativos de la misma, como son los objetivos, la redacción de las preguntas, la guía y la convocatoria. Tenemos la segunda fase, que es de apertura. Esta fase es cuando se está con el entrevistado en el lugar de la cita, en el que se plantean los objetivos que se pretenden con la entrevista, el tiempo de duración. También es el momento oportuno para solicitar el consentimiento de grabar o filmar la conversación. La tercera fase es la de desarrollo. Constituye el núcleo de la entrevista. Es el que se intercambia información siguiendo la guía de preguntas con flexibilidad. Es cuando el entrevistador hace uso de sus recursos para obtener la información que se requiere. La cuarta fase es la fase de cierre. Es el momento en el que conviene anticipar el final de la entrevista para que el entrevistado recapitule mentalmente lo que ha dicho y provocar en él la oportunidad de que profundice o exprese ideas que no ha mencionado. Se hace una síntesis de la conversación para puntualizar la información obtenida y finalmente se agradece al entrevistado su participación en el estudio. El tipo de preguntas que contiene una entrevista etnográfica son descriptivas, tratan de reconocer tanto el lenguaje del informante así como la forma particular con la cual describe un acontecimiento. Estructurales, muestran cómo el entrevistado organiza su conocimiento sobre el tema. Y preguntas de contraste, que proporcionan información sobre el significado que utiliza el sujeto para diferenciar los objetos y acontecimientos de la realidad. El número de entrevistas que se debe realizar en un estudio está dado por lo que se conoce como punto de saturación. Este se refiere al momento en que una entrevista ya no ofrece nuevos datos a los recolectados en entrevistas previas. Es decir, la saturación señala que la recogida de datos es completa. El entrevistado tiene que tener ciertas características para que la entrevista sea exitosa. Debe de ser competente, tener amplio conocimiento del tema del que trata la entrevista, organizado, define metas para la entrevista y puntualiza los pasos para lograrlas. Claro, plantea preguntas claras, fáciles y cortas. Gentil, permite que los entrevistados expresen sus ideas y respeta su ritmo de pensamiento. Sensible, escucha con atención el mensaje emocional de lo que dice el entrevistado, cómo lo dice y anota también lo que omite. Abierto, de los temas tratados en la entrevista, identifica y ahonda en los que le resultan importantes al entrevistado. Una vez que las entrevistas han sido efectuadas, se graban y se transcriben para realizar su correspondiente análisis e interpretación. Por último, se redacta el informe de investigación. En el proceso de teorización, el entrevistador percibe, contrasta, compara, agrega y ordena categorías y sus propiedades, establece nexos, enlaces o relaciones y especula. Este proceso de interpretación es complejo, pero para esto se pueden utilizar herramientas tecnológicas como apoyo en la categorización, análisis y triangulación de la información obtenida. Entre los más empleados se encuentra el Atlas D y el AQUAT, que son de acceso libre.
Las ventajas de la entrevista son que tienen un amplio espectro de aplicación, no se somete a limitaciones espaciotemporales, tiene la posibilidad de centrarse en el tema y hay una observación propia y ajena.